Continuamos revisando informaciones que han hecho noticia durante esta semana y por supuesto que el caso Penta es una de las noticias políticas que han llenado las titulares de las portadas de los diarios, ha comenzado los noticieros con todo eso, pero este caso también tiene una arista financiera y una arista tributaria. Queremos conversar de este tema, queremos sobre todo entenderla, porque mucho se ha hablado, Carla, del tema político, pero también todo esto comienza de un problema tributario, de un delito tributario. Hemos invitado a Semana 24 a Jaime García, abogado tributario y académico también de la Universidad Andrés Bello, a quien le damos la bienvenida. Abogado, Cristian, bienvenido. Carla. Esto se conoció al comienzo como el caso fraude al FUT. Ha tenido diferentes aristas, está la arista política que yo mencionaba en la introducción, pero como de un caso, y a ver si lo podemos hacer lo más didáctico posible, porque siempre estos temas de número y tributario siempre son un poco pesados, pero ¿cómo pasa un caso del fraude al FUT y en qué consiste a lo que estamos viendo el día de hoy? Mira, Iván Álvarez, fiscalizador de impuestos internos, detecta una forma de alterar los códigos de las declaraciones de impuestos a los contribuyentes a fin de cambiar los datos de la declaración y generar devoluciones indebidas de impuestos. Se contacta con diversos contadores y estos a su vez contactan a sus clientes, le explican esta situación y alrededor de 120 y tantos clientes aceptan esto. Iván Álvarez altera los códigos y se generan devoluciones indebidas de impuestos. Iván Álvarez conoce al martillero Jorge Valdivia. Y Jorge Valdivia a su vez conocía a Hugo Bravo, director de Penta, y le ofrecen esta cosa y según la información de la prensa, porque todo lo que yo estoy diciendo, yo no conozco la carpeta de investigación, ¿no es cierto? Es lo que hemos un poco, leído, todos. claro, es un poco lo que ustedes también han leído. Entonces, este señor, a través de las empresas del grupo, aparentemente realiza un par de operaciones. Esto es investigado por impuestos internos, esto se denuncia, la policía, y resulta que en la investigación se dan cuenta de que no solamente se produce esto a nivel del tema del fraude del FUT, sino que a través de Penta se detectan algunas boletas o facturas de las cónyuges del señor Lavín y del señor Delano, y se empieza a investigar eso, y después viene la otra lista en que el señor Hugo Bravo imputa responsabilidad por facturas ideológicamente falsas en relación a las campañas políticas. Ahora, vamos parte por parte, digamos, para no tocar todavía la arista política. Desde el punto de vista tributario, ¿de qué cantidad de dinero estamos hablando? Porque a uno le llama la atención la envergadura que tiene Penta como empresa, la cantidad además de actividades asociadas, porque es banco, seguro, tiene varios tipos de inversiones donde capta muchísimos millones. Yo no sé ¿qué beneficio real o quién se beneficiaba realmente de estas operaciones? ¿Los individuos que estaban involucrados en esta operación para poder tener estas devoluciones por parte del Servicio de Impuestos Internos? ¿Para la empresa esto podría haber significado un retorno importante de dinero, tomando en cuenta que es una empresa tan grande? Bueno, en general, en términos objetivos, respecto de cualquier contribuyente, una maniobra de esta naturaleza tiene como objeto, tiene dos objetos fundamentales. Uno, a nivel de IVA, aumentar el crédito fiscal para pagar menos impuestos, cuyo no es el caso. Y otro a nivel de impuestos de primera categoría, en que tú aumentas los gastos, y como aumentas los gastos, significa que la base imponible es más pequeña y pagas menos impuestos. A nivel el tema de los señores, de las cónyuges, de los señores Delano y Lavín, se dice que serían 400 millones de pesos. Lo que para una empresa de esta envergadura es el vuelto. Debe ser muy poco. Ahora, tomemos en consideración que entiendo que el señor Bravo devolvió 1.000 y tantos millones. Jaime, mucho se ha dicho durante esta semana, oigan, pero esto lo hacen todos, ¿es tan común tercerizar boletas ideológicamente falsas? No sé si será tan común o no. Yo se lo escuché a un parlamentario esta semana. De repente, claro, uno en el ejercicio de la profesión escucha situaciones como esta. Ahora, perdón, aclaremos que son boletas ideológicamente falsas, porque no todo el mundo lo tiene tan correcto. claro, ¿no? Mira, un documento ideológicamente falso, sea boleta o factura,
significa que es un documento, entre comillas, de papel. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de que no da cuenta de una operación real. Yo te emito una boleta a nombre de Jaime García Escobar por informe en derecho del caso Penta. Ya. Nunca hice el informe en derecho. ¿Cómo se beneficia usted y cómo me beneficio yo, por ejemplo, que soy la empresa a la que usted le pasa esa boleta? Tu empresa rebajas tu carga tributaria, ¿no es cierto? Porque eso a mí me entra como un gasto, porque yo a usted le tengo que pagar por este supuesto informe que usted me hizo. Correcto, y yo te voy a cobrar una comisión. Entonces, ahí está cuando dicen que la plata al final es de todos los chilenos porque vendría de los impuestos. Claro, evidente. O sea, al final las platas que, y aquí entro a la arista política, que se habrían supuestamente derivado a campañas políticas, al ser de los impuestos ya no serían de la empresa, y ahí el delito. Claro, aquí hay todo un tema teórico referido al bien jurídico protegido, o sea, cuál es el valor que protege el delito tributario. Todos los delitos protegen diversos valores, el homicidio, el valor vida, el robo, el derecho de propiedad, etcétera. Aquí fundamentalmente es el patrimonio del fisco o el orden público económico, o sea, en la medida en que tú pagas menos impuestos, estás afectando al patrimonio de todos los chilenos. Jaime, se pidieron las formalizaciones para el 4 de marzo. ¿Qué delitos se están imputando y cuáles son las penas que podrían recaer sobre los imputados? A ver, veamos. A los señores Delano y Lavín se les imputa el delito que establece el artículo 97, número 4, inciso primero del Código Tributario. Esto es declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a liquidar impuesto inferior al que corresponda. Eso tiene una pena que va desde 541 días a 5 años. Y también delito de soborno, establecido en el artículo 250 del Código Penal en relación al señor Pablo Wagner, ¿ya? Eso tiene una pena de que va entre 61 días y 3 años. Al señor Pablo Wagner, delito de cohecho en relación al delito de soborno. Que en el fondo es haberse dejado sobornar, ¿no? Correcto. Soborno al que paga y cohecho al que recibe. Efectivamente. Ahora, pequeño detalle ahí, no solamente tiene que haber un pago, el autor del delito de cohecho debe realizar una acción u omisión tendiente a beneficiar a la otra persona, ¿no es cierto? ¿Y eso está comprobado? Lo de Dominga. Eso es materia de la carpeta, yo no tengo conocimiento. Porque lo que se sabe es que se tramitaron durante el periodo en que el señor Wagner era subsecretario de Minería proyectos que eran de interés para la empresa, digamos, pero yo no sé si se puede establecer realmente que él benefició a Penta. Yo creo que eso es materia de prueba del juicio. Yo ayer escuchaba al colega que defiende a este señor y él dice nosotros no hay delito porque el señor nunca realizó ningún beneficio en favor de la empresa. Eso va a ser materia Ahora, del juicio. esto es bien importante porque tiene que ver con lo que se presume y lo que se comprueba. Porque cuando hay una autoridad de gobierno que está recibiendo un pago desde una empresa como el señor Wagner, uno ya presume que ahí puede haber un conflicto de interés, pero usted me dice que desde el punto de vista jurídico eso tiene que ser comprobado. No basta con pensar que ya es raro que reciba pagos durante su ejercicio. Aquí hay una cosa muy clara, hay un dicho que dice lo que no se prueba en el juicio no existe. Aquí el fiscal tiene que probar. ¿Y esos son vacíos de la ley? No, nosotros tenemos la garantía de que cuando se nos imputa un delito, el que me imputa el delito, seas tú o sea el órgano fiscal, impuestos internos, el Consejo de Defensa o la Fiscalía, ellos tienen que demostrar que yo cometí el delito, es la presunción de inocencia. No puede ser al revés. Claro, lo que pasa es que de pronto los aspectos éticos no van tan de la mano con los aspectos jurídicos, porque a uno, desde el punto de vista ético, ya le parece muy raro que la empresa le esté entregando un pago a una persona que se desempeña en un cargo de gobierno. Eso debería, entiendo yo, estar prohibido, pero usted me dice hay que comprobar que esta autoridad de gobierno haya beneficiado a la empresa para que recién ahí estemos frente a un delito. Entonces eso deja cierto espectro donde la gente podría moverse de manera que a uno desde afuera, desde el punto de vista ético, le parece al menos reñido. Lo que pasa es que no podemos confundir el derecho con la ética, ¿no es cierto? Ni menos el derecho penal. O sea, es delito lo que la ley establece como delito. La conducta, para que sea sancionable, debe encuadrar con esa descripción que hace la ley. Si falta algún elemento, no hay delito. Puede haber un perjuicio, puede ser un tema de carácter civil, obviamente un tema ético, sin duda. Claro, pero de ahí a decir que hay un delito,
Es que yo entiendo que la ley debe basarse en pruebas, pero tal vez esto ha sido el meollo de la discusión, sobre todo cuando uno toma en cuenta la arista política, donde ha habido políticos que dicen aquí no hubo delito, hubo errores, hubo irregularidades, y da la sensación de que esas irregularidades, que más bien caen en el plano ético y hasta estético, más que jurídico, no están reguladas en ninguna parte. Entonces la gente mucha está esperando a lo mejor que haya aquí una sanción, por ejemplo, a los parlamentarios que puedan haber estado involucrados, porque aquí ha habido platas que reconocidamente se han captado de forma irregular. Pero uno, mirándolo desde el punto de vista jurídico y también por lo que estamos conversando y lo que yo recojo de sus palabras, presume que probablemente los parlamentarios no tengan ningún tipo de sanción desde el punto de vista jurídico porque no se configura el delito. En la medida, te insisto, que en el desarrollo del juicio, de acuerdo a las pruebas que presente, ¿no es cierto?, la Fiscalía, si se acredita la conducta y si se acredita el actuar doloso de quien sea, ese quien sea el señor Bravo, sea algún político, debe ser sancionado. Claro, lo que dice Carla al final, lo conversaba yo con Pepe Out durante la semana, es una infracción a la ley electoral que tampoco está penalizado ni siquiera con perder el escaño, con perder el cargo. Ahora, el Grupo Penta también ha asumido una defensa bastante proactiva. Ellos devolvieron el dinero que había sido mal habido, se podría decir. Usted decía que en algunos casos serían 541 días de cárcel a 3 años, eso con irreprochable conducta anterior también, y habiendo aportado a la investigación y apoyado y haber devuelto los dineros. En tema de cárcel es prácticamente muy difícil que se pueda ir a la cárcel por un hecho así o no. Claro, ahí entra a tañir, ¿no es cierto?, el juego de agravantes y atenuantes. Habría que ver qué agravantes podrían tener, ¿no es cierto? Utilizar documentos falsos podría ser una, reiteración podría ser otra, y eso compensarlas a su vez con las atenuantes. Pero claro, como la pena llega hasta 5 años, seguramente es difícil que obtuvieran una condena privativa de libertad. ¿Tiene, Jaime, nuestro país una falencia en lo que son los delitos tributarios, en sus penalidades? ¿Tenemos un mal sistema para penalizar los llamados delitos de cuello y corbata? ¿Cuántas horas tenemos para explicarte todo el tema? El lenguaje televisivo tenemos nada. 2 minutos. Entiendo que es un sí, ¿no? Mira, yo trabajé en impuestos internos justamente en el Departamento de Defensa Judicial, donde hacíamos las querellas por delitos tributarios. El tema es complejo. Los tipos penales, las conductas en Chile, ¿no?, son algunas conductas muy abiertas, muy poco definidas. La ley exige que las conductas sean cometidas en forma maliciosa. ¿Qué es malicioso? Ahí todos los autores tenemos tremendas discusiones a nivel de jurisprudencia. En los tribunales tampoco está unificado, ¿no es cierto?, qué se entiende, cómo hay que interpretar los diversos delitos. Es un mundo complejo. Es que el derecho tributario es un mundo complejo. Es un mundo complejo. Abogado, para ir a algo que no sea tan complejo para quienes estamos aquí en esta entrevista y también la gente que nos está viendo, y recogiendo lo que recordaba Cristian, a mí un parlamentario esta semana me dijo, esto lo hace todo el mundo, es muy normal que la gente pase una boleta de tercero, usted misma lo tiene que haber hecho alguna vez, cosa que yo jamás he hecho. Además me dijo, usted trabaja en televisión, como que aquí en la tele fue una práctica muy extendida. A mí no me consta que así sea, yo nunca he pasado una boleta tercero. Yo tampoco. Pero quisiera saber de quién es la responsabilidad al momento de pasar una boleta, porque dentro de esta investigación también hay secretarias, por ejemplo, hay una agente de turismo de Cocha que también pasaba sus boletas, que finalmente tenían un talonario donde supuestamente, hasta lo que hemos leído, Jovino Novoa dictaba qué tipo de boletas hacer, con qué glosa, a nombre de quién y hacia dónde llevar ese dinero, o sea, qué campaña política. A las personas que entregan una boleta, ¿qué les pasa? ¿Es de ellos el delito o es de quien utiliza esa boleta? Claro, la persona que entrega la boleta, a ver, normalmente el que entrega la boleta no tiene la conciencia de estar cometiendo un ilícito, punto 1. ¿Ya? Encuentran que es una cuestión administrativa, que ya. ¿Y es un ilícito? Y por supuesto que sí, pues si cuando yo emito una boleta y yo digo, te emito una boleta Jaime García por informe en derecho al caso Penta, y tú me pagas 1 millón de pesos, esa boleta tiene que coincidir, tiene que dar cuenta del trabajo que señala la glosa de esa boleta o factura, que es informe en derecho para el caso Penta.
Entonces, evidentemente, cuando yo te emito la boleta y no hice el informe ni nada, estoy cometiendo una infracción. Ya, pero esto, perdón, en el día a día de las empresas, ¿cómo se chequea? Porque finalmente una persona entrega una boleta por un informe que supuestamente se hizo y al Servicio de Impuestos Internos lo que le tiene que calzar es que la empresa está de acuerdo y la persona que emite la boleta está de acuerdo. ¿Pero quién fiscaliza que si el informe realmente se hizo? Nadie. El Servicio de Impuestos Internos. Sí, pero esto se sabe también y hay que recordar, bueno, parte del fraude al FUT, que ahí hay una denuncia. Pero esto es por el juicio laboral de Hugo Bravo también. Él destapa todo esto. No, Hugo Bravo. Es que, a ver, si no hubiéramos sabido nada. A consecuencia de la reforma tributaria, que también es otro gran tema, quedó claro que Impuestos Internos requiere de más fiscalizadores para poder fiscalizar este tipo de cosas. Entonces, y bueno, y en la reforma razón tributaria, ¿para qué decir? Porque usted me dice, fiscaliza el Servicio de Impuestos Internos, Claro. pero yo dudo que el Servicio de Impuestos Internos tenga la posibilidad de revisar cada proyecto, cada servicio que se imposible. le presta a cada empresa chilena. Imposible. El O sea, servicio funciona no con da abasto. planes de fiscalización, ¿no es cierto? Y también con situaciones aleatorias de fiscalización. Y claro, de repente llega a tu empresa un fiscalizador que te dice, a ver, esta factura, ¿dónde está el informe? Muestra. Ya, pero esto es como que te detengan los carabineros, o sea, es una Esto es aleatorio. Y claro, ¿cómo se pudiera mejorar esta situación? Ingresando más fiscalizadores al servicio. Claro, de hecho, y vuelvo al tema famoso del FUT que se eliminó con la reforma tributaria, el Fondo de Utilidades Tributables, que era plata que si la empresa la reutilizaba se podía esperar de alguna manera pagar el impuesto, se mantenía ahí dentro de la empresa para reinversión. ¿Qué pasó? Que muchos empezaron a hacer mal uso de este FUT y claro, al final terminaron, no sé por decir algo, chacreando el sistema, ¿no? Claro, lo que sucede es que... o sea, la idea era buena. Todo el mundo dice, bueno, ¿y por qué Impuestos Internos no fiscalizó? Como si el servicio... la verdad es que yo fui exfuncionario del servicio, a mí de repente me molesta eso porque no es que el servicio no haya querido fiscalizar, si es que el servicio no tiene la fuerza de fiscalización. Y yo les aseguro que en el sistema, con los sistemas nuevos, y con lo que queda del FUT, porque ojo, el FUT no es que se haya terminado, el FUT va a seguir, ¿ya? Yo no veo cómo el servicio va a poder fiscalizar la reforma tributaria. Al servicio hay que meterle más funcionarios. Si nos comparamos con la cantidad de fiscalizadores de los países OCDE, con lo que tenemos, nosotros tenemos, entiendo, un 60 o 70% menos. Abogado, me quedó dando vueltas algo que usted dijo, que para la justicia, desde el punto de vista del derecho tributario, debía haber una intención maliciosa y que debía haber una reiteración. A mí algo que me ha sorprendido es que el Servicio de Impuestos Internos hasta ahora ha decidido no formular cargos en contra del actual ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, por una factura que está cuestionada en torno a los 4 millones de pesos que fue emitida por la Fundación Ciudad Justa, que era su fundación cuando era, digamos, durante la época de campaña. Eso es un buen criterio porque el criterio que se usa o la razón que se da es que esto no fue reiterado, que no son varias facturas, que es una sola. Y algunas personas a mí me han dicho y me han planteado, me ha hecho sentido el decir, bueno, aquí es mejor hacer una cosa cuestionable de una vez y llevarse mucha plata toda junta o llevársela a poquito. No quiero que se entienda como que yo estoy culpabilizando al ministro, quiero que se entienda como en general... si el tema de la reiteración es necesariamente una herramienta o una sola vez debe ser igualmente sancionada. A ver, la reiteración es una circunstancia agravante de responsabilidad. Por regla general, los delitos tributarios no requieren, para entender los que están consumados, que ha habido reiteración. La reiteración, como te insisto, normalmente significa una circunstancia agravante. Ahora, que el servicio decida querellarse o no querellarse es una decisión interna de las autoridades del servicio y cada director de Impuestos Internos ha tenido una política a ese respecto. Ahora, ¿a usted le hace sentido esto que decide el actual director del Servicio de Impuestos Internos? Es una pregunta difícil, porque cuando yo era abogado de impuestos, yo te estoy hablando de los años 88 al 90 y tanto. Nosotros no nos querellamos por menos de 100 millones de pesos.
En Argentina a mí me decían lo que ustedes están haciendo es una locura. Aquí un medio no publica algo por menos de X cantidad, Claro. o sea, 4 millones, las cifras que se están... Por eso el te decía, rigor de o los sea, argentinos respecto a estas cosas, Por respecto sí, del sí. nuestro, Claro. los criterios son bastante distintos. Más digamos. largos. pero bueno, Claro. será tema de otra conversación. Jaime, muchas gracias por este tiempo. Abogado, Ok, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, que le vaya muy bien. Realmente Ya. ustedes. Nos vamos a una pausa, vamos de inmediato con información internacional.